aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que como ustedes saben es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Como siempre, les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que sean oportunamente avisados de un nuevo contenido en la plataforma. Me acompaña, como es habitual, la investigadora y comunicadora María Cecilia Bartolín. ¿Cómo estás, María Cecilia? Bien, Claudio, ¿cómo estás? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Sí, aquí estamos con una intensísima lluvia, pero felices de estar junto a ustedes. Y vamos a partir con un tema que es recurrente porque esto hace rato que se desarrolla, pero se había apaciguado un poco. Ahora se intensificó al máximo. Me refiero a la guerra en Medio Oriente y también en el frente de Ucrania. Los dos frentes se han intensificado muchísimo. Ya lo vamos a comentar, pero vamos a partir, si les parece, con un video que nos habla de la... Bombazo global. El mundo entero acaba de cruzar el punto de no retorno, con dos continentes estallando en fuego militar simultáneamente. Muchos creían que los conflictos actuales se calmarían bajo la presión internacional, pero la verdad es una aterradora pesadilla bélica que ha colapsado el orden global en cuestión de horas. Durante meses, las potencias mantuvieron una frágil tensión diplomática, hasta que los principales líderes decidieron romper todas las reglas al mismo tiempo y sin previo aviso. Pero no sería fácil. En una acción sin precedentes, fuerzas iraníes desataron su furia de represalia, bombardeando bases estadounidenses en 6 países distintos y destruyendo el mito de seguridad de Washington en Medio Oriente con misiles balísticos indetenibles. La situación empeoró a niveles críticos cuando, en Europa del Este, Rusia ordenó una ofensiva total y despiadada, lanzando 19 oleadas de ataques masivos que aplastaron las líneas enemigas y obligaron a Ucrania a destituir de emergencia a su alto mando militar en medio del pánico absoluto. Con el caos extendiéndose y el miedo paralizando al planeta, ocurrió lo impensable. El ejército de Israel activó el nivel máximo de alerta, bloqueando armamento avanzado a sus vecinos y preparando a sus escuadrones de élite para un ataque directo que amenaza con reescribir las fronteras para siempre. Ahora, las negociaciones están muertas, los puertos y radares arden, y las superpotencias han dejado claro que cualquier provocación recibirá una destrucción multiplicada e implacable. ¿Crees que alguna nación logre detener este colapso inminente, o la humanidad ya entró a su ciclo de autodestrucción inevitable? María Cecilia. Bueno, lamentablemente esto ha ido escalando, y no es que haya escalado desde ahora. En el caso de Ucrania, no ha escalado desde ahora. Rusia está enfrentado no solamente a Ucrania, se está luchando en territorio ucraniano, pero como lo dijo hace pocas semanas el secretario de Lavrov, que ellos están en guerra en contra de toda la OTAN, porque toda la OTAN, partiendo por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y el resto de países de la OTAN, están apoyando con armamento desde el día 1, incluso antes. Recordemos las palabras de la, en ese entonces, primera ministra de Alemania, Angela Merkel, que dijo que los famosos acuerdos de Minsk eran un volador de luces para poder armar a Ucrania para que se enfrentara a Rusia. Por lo tanto, desde el día 1, Rusia se ha enfrentado no a Ucrania, sino que a la OTAN en territorio ucraniano, lamentablemente para Ucrania. Hoy por hoy no quedan prácticamente jóvenes en territorio ucraniano y hoy se están llevando a personas de edad, estamos hablando de gente de 60 años y más, a la guerra. Los mandan a morir porque una persona que no tiene capacitación lo mandan al frente de guerra, es para morir. Por eso la cantidad enorme
de ucranianos que se entregan al ejército ruso para no morir. Y por otro lado, en Medio Oriente no es nuevo. Llevamos 3 años viendo un genocidio a vista y paciencia del mundo. Pero eso no empezó hace 3 años, empezó hace el año 48, cuando se crea un Estado imaginario, ¿no? Porque no, en rigor no existe, lo inventan y lo instalan en territorio palestino. Y no es que Palestina estuviera desocupada. En Palestina había judíos, sí, por supuesto que los había, pero no era más de un 6%. Todo el resto de la población palestina, todo el resto de la población era palestina. Y había cristianos también, y todos convivían en paz, hasta antes de la creación del Estado judío. Y hoy es más brutal, porque lo hemos visto en televisión abierta, en redes sociales, un genocidio en Gaza, y ahora no solo en Gaza, sino que también en el Líbano. ¿Por qué? Porque Israel tiene en su cabeza y en su mente, desde siempre, no es de ahora. Esto no es una idea que se le haya ocurrido a Netanyahu. La idea increíble del gran Israel, que implica no solamente el Líbano y Gaza, implica Siria, implica Jordania, implica parte de Irán, implica parte de Turquía, implica parte de Arabia Saudita y parte de Egipto. Eso es lo que ellos quieren. Y no es un invento. Los militares en su hombro llevan la imagen del gran Israel. Netanyahu lo presentó en Naciones Unidas. Eso no es un invento que uno quiera creer. No, ellos lo dicen y ahora lo dicen abiertamente. El plan es ese. Y tiene el apoyo de todo Occidente. ¿Por qué? Porque el negocio es rentable. No hemos hablado en otros programas aquí mismo. El negocio es rentable. ¿Por qué Europa no se opone? Porque está ganando. ¿Por qué las grandes mega empresas, mega transnacionales no se oponen? Porque ellos ganan dinero con el genocidio. Es un negocio. Y yo sé que suena brutal, pero eso es. Hay un informe de Francesca Albanese, y ese informe le costó a ella un bloqueo total de sus cuentas, de la posibilidad de manejar sus dineros, de tener una vida. No, la sacaron del sistema, porque lo que ella dijo era incómodo. Si bien es la verdad, pero es incómoda para el poder. Entonces, esta guerra no es que se haya recrudecido, se estancó en un momento, bueno, estaba el Mundial, pan y circo para la gente, ¿no? Y ahora vuelve. ¿Vuelve por qué? Porque en el caso de Oriente Medio, Irán no ha sido lo que Estados Unidos esperaba. No fue, asesinamos al líder espiritual y líder de el mundo chiita y listo, se acaba todo. No es así. No es así. Y en el caso de Rusia, Rusia es Rusia. Por favor, nadie, ni en Estados Unidos ni en Europa, han olvidado la historia. Rusia es un país, un pueblo que nunca ha sido conquistado. Y no lo va a hacer ahora. Estados Unidos se está quedando sin armamento, se está quedando sin armamento. Ya no tiene. Y para producir necesita lo menos 3 años. Y países como China, Rusia, Irán, en este caso, producen mucho más rápidamente y a menor costo, además. Las grandes pérdidas que ha tenido Estados Unidos en Medio Oriente, que le ha destruido bases completas y ahora está atacando no solamente las bases, sino que las inversiones de Donald Trump en Medio Oriente. ¿Las ha destruido con qué? Con drones que cuestan entre $10,000 y $20,000 y con misiles que son mucho más baratos de lo que cuestan los misiles que produce Estados Unidos.
que además es una producción lenta. Entonces, tenemos para rato con esto. Hemos visto que Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado 3 veces con hacer desaparecer a Irán. La única forma es con una bomba nuclear. Y Israel ahora está pensando seriamente en utilizar una bomba nuclear. ¿Por qué? Porque no le salieron las cosas como él creía que podían ser, que con Estados Unidos podían eliminar y hacer una revuelta, lo que hacen siempre en todos los países, para cambiar el régimen. El régimen, entre comillas, me refiero a él como lo mencionan ellos, cambiar el régimen y colocar otra vez un palo blanco para que haga lo que ellos quieren. No les resultó en Irán y no le va a resultar. Entonces también Netanyahu está pensando en utilizar bombas nucleares. Hay que recordar que Israel es el único país en Medio Oriente que tiene bombas nucleares. Pero, ojo, tampoco permite que las revisen y que vigilen su tema nuclear. Y la última guinda es que ahora Estados Unidos aprueba que Arabia Saudita sí tenga energía nuclear para fines civiles, pero sin embargo insiste en prohibirle a Irán que tenga ese mismo sistema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simple, porque los países árabes, que son todos dictaduras, porque ahí no hay libertad, ahí nadie elige, ¿no? Son dictaduras y dictaduras brutales además, pero son las dictaduras que apoya Estados Unidos. Son las dictaduras que apoya Estados Unidos. Lo mismo que hizo en América Latina. Aquí en Chile asesinaron al presidente Salvador Allende, colocaron un dictador, y cuando le preguntaron, ¿pero por qué apoyan a un dictador? Porque la palabra es fuerte, yo sé, pero está escrito. No es algo que yo invente. Porque dijeron, porque ese es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, mientras sea nuestro y esté bajo nuestro control, no importa que sea un rebanacuellos, un genocida, no les interesa. Mientras esté haciendo lo que ellos quieren, todo está bien, todo está permitido. Y las leyes internacionales y el derecho internacional y los derechos humanos no importan. No importan. Aquí eso funciona para los demás, no para ellos. Y ese es el problema que tenemos. Que no es algo que se vaya a solucionar. ¿Cómo se puede solucionar? Se puede solucionar cuando la gente despierte, cuando lamentablemente el sionismo está metido en todas partes y en las esferas de poder, no está en la gente. Si bien es cierto, hay un movimiento evangelista, sionista, cristiano sionista, que es una aberración, pero existe, y que es el que apoya al sionismo en Israel. Está metido en todas partes, está metido en lo que es el dinero, el poder económico, y eso maneja todo. Claudio. Sí, efectivamente, como tú decías, el peligro en Medio Oriente de un ataque nuclear es cada vez más grande, especialmente cuando vemos que Estados Unidos atacó Jordania, que son las principales bases militares que defienden a Israel. Israel queda prácticamente a la deriva, y ahora Irán, que ha dicho que no ha sacado sus mejores armas, lo puede hacer desaparecer. Entonces, ante esa inminencia de un peligro existencial, ellos están pidiéndole el visto bueno a Estados Unidos para usar armas nucleares. Y eso lo dijo el vicejefe de inteligencia después de Tulsi Gabbard en Estados Unidos. Entonces, eso es real, no es un volador de luces. El peligro está ahí. Y también Estados Unidos, que desesperado porque no puede con Irán, quiere y amenaza permanentemente con el uso de armas nucleares. Por otro lado, en Ucrania, entre la guerra que se desarrolla en Ucrania entre Rusia y la OTAN, después de las ofensivas
de drones que desarrollan especialmente Inglaterra junto a Ucrania, al interior de Rusia, han llegado a cambiar la narrativa de que Ucrania puede ganar la guerra. Es absurdo. Rusia desarrolló una ofensiva tan brutal que ahora están todos asustados, ha atacado búnker. La verdad es que Rusia no había sido tan categórica. Ahora está en guerra. Antes tenía una operación militar especial. Lo han dicho ellos mismos. Entonces, ahora cambió el idioma. Incluso es más, algunos han dicho o han llegado a decir al interior de Rusia de que eventualmente, si sigue esta ofensiva con drones, pueden llegar a atacar las fábricas de drones en Europa. Eso son palabras mayores. Bueno, vamos a ir con otro video relativo al tema. Alerta máxima global. Irán acaba de ordenar la destrucción total del imperio financiero de Donald Trump en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria ha cruzado una línea sin retorno y declaró oficialmente que todos los hoteles, campos de golf y complejos residenciales de la familia Trump son ahora objetivos militares legítimos. El plan de Teherán es devastadoramente claro: obligar al presidente de Estados Unidos a pagar con su propia fortuna y llevarlo a la quiebra absoluta para vengar los últimos ataques. Estamos hablando de una red de ultralujo en Dubái, imponentes torres en Arabia Saudita y resorts exclusivos en Omán y Qatar, activos valorados en más de $10.000 millones. Pero la situación dio un giro brutal cuando salió a la luz el secreto mejor guardado del magnate. Trump no perderá ni un solo centavo de su dinero personal. Su modelo de negocio es un fantasma financiero de franquicias. Él no invierte el capital, solo cobra más de $300 millones anuales por prestar su nombre. Si los misiles iraníes caen, los verdaderos perdedores serán los príncipes árabes que financiaron cada bloque de cemento de esos edificios. Sin embargo, el verdadero daño para Trump será comercial, ya que ningún inversor en el mundo árabe volverá a atreverse a hacer negocios con su familia por miedo a convertirse en un blanco militar. ¿Crees que los millonarios árabes le exigirán cuentas a Trump o absorberán el golpe en silencio? Bueno, eso es algo de, digamos, vicisitudes de la guerra. María Cecilia, ¿quiere comentar algo? Claro, lo que pasa es que Irán, después de haber destruido las bases de Estados Unidos, tal como tú mencionabas, está limpiándose el camino para atacar Israel. Uno de los países que más ha defendido y ha abogado por la existencia de Gaza y de los palestinos ha sido Irán, no los países árabes. Es una contradicción brutal, pero así ha sido. Y por supuesto también el pueblo yemení. De los últimos ataques que ha hecho Irán fue destruir una instalación de Amazon, porque además estas instalaciones sirven para apoyar al ejército israelí para seguir bombardeando Gaza. Entonces, está ahora, y lo dijo abiertamente, yendo en contra de todo lo que sea apoyo militar a Israel. Tal como tú decías, ya bombardeó y está prácticamente destruyendo las bases en Jordania, y las demás están prácticamente inutilizadas. Ha bombardeado la quinta flota en Bahrein. Los barcos, estas grandes ciudadelas sobre el agua, que eran el poder naval que tenía Estados Unidos, hoy son un fracaso. Han sido bombardeados y además ha bombardeado esta isla que queda a 4.000 kilómetros, que es una isla que utiliza Estados Unidos e Inglaterra. Diego García. Exactamente, la ha bombardeado Irán. Entonces, no está dejando ni una posibilidad de que Estados Unidos o Europa defiendan a Israel. Está limpiando el camino para después bombardear Israel. Recordemos que una de las cosas que tiene en su contra Netanyahu ahora es que Irán le ha hecho mucho daño a Israel. Tel Aviv está una gran parte destruida. Y además están atacando el puerto de Haifa, que es el motor económico que tiene Israel.
Entonces, es lo que está haciendo. Y eso implica que para defenderse, Netanyahu podría efectivamente utilizar una bomba atómica. Sí, ese bombardeo a la isla de Diego García, que está a 4.000 kilómetros de Irán, es un tremendo mensaje. Uno, para Europa. Les dijo a los europeos, están al alcance nuestro. Sí. Y por otro lado, a Estados Unidos, que tiene ahí los bombarderos B-52 y B-1, donde avanzan para lanzar esas bombas contra los búnkers, esas bombas poderosas que quieren tirar para destruir los túneles de Irán, o eventualmente una bomba con uranio empobrecido, que es un tema que se está manejando. No es un tema, un volador de luces, se está manejando, se conversa. Sí. Ya. Entonces, ahí hay un doble mensaje muy importante. Sí. Tenemos un video muy interesante, queridos telespectadores, que queremos compartir con ustedes. Y ahí lo vamos a comentar. De trabajo de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, que es una institución oficial del gobierno federal de los Estados Unidos, ha publicado en sus redes sociales un mensaje que dice literalmente esto: One homeland, one people, one heritage. Esto es, una patria, un pueblo, una herencia. Y después pone, remember who you are, American. Recuerda quién eres, americano. Y comparten este vídeo con una música, bueno, pues lo vais a escuchar, y como con imágenes que hacen referencia a una historia pasada de los Estados Unidos, un pasado colonial, blanco. Pero es que este eslogan, amigos, es que seguramente ya lo estáis pensando, no hace falta que lo diga explícitamente. Estoy esperando un poco para decirlo, porque cuanto más para adelante, menos probabilidad de que me lo censuren, pero es que no es una interpretación mía. Os suena a la perfección que es esto de one homeland, one people, one heritage. No es una exageración progresista, ni una cosa de la histeria de la izquierda woke. Esto es historia, amigos y amigas, es el siglo XX. Y es lo que todos juramos que no volveríamos a permitir. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un pueblo, un imperio, un Reich, un líder. Ese era literalmente el eslogan oficial del régimen nazi, que ahora están copiando. El lema que aparecía literalmente en los carteles de propaganda, en los discursos de este tío con mostacho, en las concentraciones de Nuremberg, y el gobierno de los Estados Unidos acaba de publicar una versión casi idéntica, no parecida, no vagamente similar, casi palabra por palabra. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, one homeland, one people, one heritage, y con este vídeo. Y lo más perturbador es que no es una cosa que diga yo solamente, es que lo dice hasta Grok, que es la inteligencia artificial de Elon Musk, la que está integrada dentro de su plataforma de la red social X, que se llamaba antes Twitter, la red social del propio aliado de Donald Trump, que Elon Musk compró para hacerle la campaña a Donald Trump. Bueno, pues cuando un usuario, este tipo, contestó al mensaje del Departamento de Trabajo diciendo ¿a qué te suena esto? Esto que están compartiendo aquí. Grok respondió textualmente lo siguiente: hace eco del eslogan nazi Ein Volk, ein Reich, ein Führer. One people, one realm, one leader. Y añade que hay frases similares que aparecen en contextos que van desde apelaciones patrióticas hasta asociaciones con grupos nacionalistas blancos. Esto no es propaganda de la izquierda para criticar a Donald Trump, amigos. Esto es la propia herramienta de inteligencia artificial del ecosistema de Elon Musk, que es un tipo que donó 270 millones a Donald Trump, reconociendo que el mensaje del gobierno estadounidense replica literalmente retórica nazi. María Cecilia. Bueno, lamentablemente eso es la realidad. Estamos viendo nuevamente, con palabras distintas, pero en el fondo es lo mismo, es el nazismo. Es el nazismo que está volviendo. Y recordemos a Elon Musk cuando salió en una locución apoyando a Donald Trump, haciendo el saludo hitleriano. Él viene de Sudáfrica. Él fue parte, hijo de esa minoría blanca que produjo un apartheid brutal en Sudáfrica, donde la mayoría de la población era de raza negra. Él es parte de ese grupo.
Y el sionismo no es más que eso. El sionismo, este sionismo creado, inventado, esta ideología inventada, porque creeremos que este Israel que crearon es un invento. Ellos hablan de antisemitismo, pero aquí los semitas son los palestinos. Ellos tienen raíces ahí de miles de años. Y todos estos sionistas, todos estos ciudadanos israelíes, entre comillas, todos tienen herencia en Europa del Este. Son házaros. Exacto. Entonces, esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora no lo están escondiendo. Si nosotros buscamos en esta historia, y ese es el problema, que la gente hoy por hoy no lee. La familia Rothschild, que es el inicio de todo esto, hace 250 años o más, era también askenazi del este de Alemania. Y ellos han llevado adelante esta ideología, ¿para qué? Para separar, porque ellos son y se creen, y esto está más que probado, superiores al resto, superiores al resto. Para los israelíes hoy en Israel, este estado inventado, todo el resto de los seres humanos somos desechables. Sí. Porque somos inferiores a ellos. Por algo ellos dicen ser el pueblo elegido. No, eso es un cuento, pero es la forma de sentirse superiores. En Estados Unidos, Donald Trump creó el ICE. ¿Qué es lo que hace el ICE? Va en contra de negros, pueblos originarios y latinos. Han asesinado. Sigue habiendo videos de ICE asesinando personas, ojo, muchos de ellos estando con todos los papeles al día, habiendo vivido 20 años allí, están asesinando y separando niños de sus familias. ¿Por qué? Porque quieren limpiar Estados Unidos. Porque según ellos son los únicos que tienen que estar ahí. Pero no recuerdan que cuando ellos llegaron allí, refugiados de Europa, había pueblos originarios. Y esos blancos arios que llegaron allí, creyéndose superiores, cometieron uno de los primeros genocidios, asesinando más de 80 millones de pueblo originario de Norteamérica. Toda la colonización ha sido en base a genocidios. La diferencia es que hoy el de Israel, el que se está produciendo en Gaza y en Líbano, lo estamos viendo a vista y paciencia, pero no es el primero. En África sigue habiendo genocidio. Están asesinando cristianos. ¿Pero por qué no hablan de ello? Porque no les importa, porque son gente de color, porque son gente de raza negra. No tienen el mismo valor para ellos que un blanco de cabello claro y de tez clara y de ojitos claros. No valen, no valemos nosotros lo mismo. Lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo, porque ellos se creen superiores. Y ese es el problema. Tú tienes ahí Claro. algo muy interesante respecto al sionismo. Sí. ¿Por qué no lo compartes? Y si todo lo que crees saber sobre el origen del pueblo judío es un mito inventado hace 150 años, hoy entrenamos algo que llevábamos tiempo preparando, dice el texto. Un resumen, página por página, del libro de que Netanyahu, la derecha israelí y los evangelistas sionistas de Latinoamérica no quieren que leas.
La invención del pueblo judío, de Shlomo Zahn, historiador israelí, profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv. Es una bomba intelectual que desmonta pieza por pieza el mito fundacional del sionismo. Zahn no es un activista, no es un político, es un académico que se sentó en los archivos, revisó la genética, la arqueología y los textos históricos y llegó a una conclusión incómoda. El pueblo judío, entre comillas, con origen común desde Abraham, no existe. Es una invención nacionalista del siglo XIX, construida por ideólogos que necesitaban una carta de propiedad para colonizar Palestina. ¿Por qué importa hoy? Porque ese mito sigue matando. Justifica la ocupación, justifica el genocidio en Gaza y también en Líbano. Justifica que un país ponga presidentes títeres en Colombia y compre iglesias enteras en Guatemala y en Brasil. Porque cuando Petro dijo en la ONU que no hay pueblo elegido, que la humanidad entera es el pueblo elegido, Netanyahu escuchó. Y días después Petro apareció en la lista negra de la OFAC. El sionismo ya hizo metástasis en Latinoamérica y la única vacuna es la información, la historia, los hechos. Esto es en resumen, ¿no?, del primer capítulo y está en Facebook como Garzonal Alternativo para suscribirse y ver el libro. El libro se llama literalmente La invención del pueblo judío de Shlomo Zahn, para que lo lean, para que se den cuenta que todo esto es un invento, y lamentablemente es un invento que les está dando resultado. Claudio. Sí, bueno, vamos con otro video para ir viendo lo que hace esta gente y cómo nos van a llevar a un nuevo orden mundial que ya están instaurando hace bastante rato. Un mundo ciego, sordo y mudo. Eso es en lo que nos convirtieron. El ejército genocida de Israel está haciendo desaparecer pueblos enteros en el sur del Líbano. No hablamos de daños colaterales, hablamos de casas, calles, escuelas, huertos, cementerios y memorias convertidas en polvo. Lo hicieron en Gaza, lo repiten ahora, y no pasa nada. No hay escándalo mediático, no hay sanciones, no hay ruptura de relaciones, no hay urgencia, no hay lágrimas oficiales. No hay esa indignación inmediata que aparece cuando el agresor no es aliado de Occidente. Solo silencio. Demasiados gobiernos han elegido mirar a otro lado. Ciegos, sordos, mudos. Pero la historia recordará quién apretó el gatillo. Y también quién guardó silencio mientras todo volaba por los aires. Esto que ves es una grúa de construcción, algo que tú y yo relacionamos con progreso, desarrollo, inversión y bienestar. Pero lo que tienes delante no es eso. Estas 23 estructuras de 30 metros de altura no están levantando edificios, están equipadas con cámaras de alta resolución y ametralladoras operadas por control remoto. Y están apuntando a la población civil de Gaza desde dentro de la línea amarilla, en territorio controlado por Israel. Y aunque no podemos confirmar que estas grúas usen específicamente el sistema de inteligencia artificial llamado Lavender, lo que sí sabemos es que el ejército israelí utiliza la IA como Lavender para seleccionar objetivos en Gaza, con un margen de error del 10% y una supervisión humana de apenas 20 segundos, lo que significa que una de cada 10 personas marcadas como objetivo puede ser un civil inocente. Esto no es una película de terror, es la realidad que viven 2 millones de personas atrapadas en una franja de tierra que mide 365 kilómetros cuadrados en total, pero que se está encogiendo día tras día, porque el alto al fuego de octubre del año pasado prometía una retirada israelí, pero en lugar de eso, Israel pasó de controlar el 0% del territorio a quedarse con el 53%, el mismo día que se firmó la tregua. Para mayo de este año ya iban por el 60%, y hoy, julio de 2026, controlan el 65% de Gaza. Y ojo, porque Netanyahu ordenó llegar al 70%, es decir, unos 255 kilómetros cuadrados, dejando a toda la población palestina hacinada en apenas 110 kilómetros cuadrados. ¿Y qué hay en esa zona ocupada?
Estas 23 grúas que no construyen, matan, según periodistas gazatíes como Tamer Nahed, que lo ha documentado en carne propia, nos han convertido en un campo de pruebas abierto para sus nuevas armas. Y estas no son palabras al aire. En solo 2 días de junio mataron a 3 personas con fuego desde estas grúas, entre ellas una niña de 5 años que jugaba cerca de su casa. Y una semana antes, UNICEF reportó el caso de otra niña de 12 años que recibió un disparo en el pecho mientras estaba en su tienda de campaña. Los residentes han tenido que prohibir el uso de las habitaciones que dan al este, porque las balas vienen de ahí y han atravesado las paredes de su casa. Pero no hay manera de esconderse porque las grúas están en todo el borde oriental, desde el norte de Gaza hasta Rafah, incluso el corredor Filadelfia. Y para rematar, el medio israelí Israel Hayom reportó el 2 de julio que están planeando reubicar a los palestinos sobrevivientes en refugios humanitarios, cercados con alambre de púas y vigilados por fuerzas extranjeras. Un proyecto piloto que ya se ve en Tel al-Sultán, cerca de Rafah, donde han aparecido imágenes que muchos comparan con campos de concentración. Y lo más indignante de todo esto es que no lo está reportando ningún medio occidental importante. Esto no lo vas a ver en la BBC, no lo vas a ver en The New York Times, no lo vas a ver en The Guardian. La historia que debería estar en portada está siendo ignorada por los grandes medios, mientras Gaza sangra en silencio. Así que no, esto no es una grúa de construcción, es un campo de exterminio tecnológico donde 23 ametralladoras apuntan a una población que no tiene a dónde huir, encerrada en un territorio que cada día es más pequeño. Y mientras el mundo mira para otro lado, tú y yo tenemos la responsabilidad de contar lo que ellos callan. Comparte esto, que no se normalice, que no se olvide y que no se convierta en otra noticia más. María Cecilia. Bueno, lamentablemente es así. Una de las primeras víctimas de este genocidio fueron los periodistas. Más de 260 periodistas en Gaza y en el Líbano están haciendo exactamente lo mismo. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué los medios de comunicación no dicen nada? Porque están en manos del sionismo internacional. Así de simple, y no vamos a ver nada. No podemos normalizar algo como esto, porque si no, entonces la pregunta es, ¿y dónde quedó la humanidad? ¿Dónde está? ¿Qué le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué le dirán nuestros hijos a sus hijos? Que nosotros no hicimos nada, que no gritamos. No está en nuestras manos terminar esto, pero sí está en nuestras manos seguir hablando de ello y seguir denunciando que como humanidad supuestamente civilizada, y digo supuestamente porque ver un genocidio a vista y paciencia por redes sociales y por televisión abierta, ¿qué tiene de civilizado eso? Asesinar niños con balas en el pecho y en la cabeza. ¿Qué tiene de civilizado eso? Entonces, la única posibilidad que tenemos nosotros es seguir hablando y seguir denunciando lo que está pasando y lo que sigue pasando en Gaza. Y ojo, eso está pasando allá, pero Argentina está regalando parte de la Patagonia a los israelíes. Ya tienen cooptadas las iglesias evangélicas, que son el gran soporte del sionismo internacional y defienden lo que está haciendo Israel. Y yo insisto, ¿dónde quedó la humanidad? Porque ver eso y quedarte callado es ser cómplice. Y yo no quiero ser cómplice. Claudio. Así es, no queremos ser cómplices y seguiremos denunciando estas barbaridades mientras corra sangre por nuestras venas. Hay una cosa importante, esto que están haciendo, que se está extendiendo ya a la Patagonia, que se extendió al Líbano, que va a extenderse a otros países con el Gran Israel, es el dominio mundial, es la dictadura mundial del anticristo. Esto no es un invento. Y tenemos algunas sintomatologías que les vamos a compartir de cómo este poder mundial, de lo cual el sionismo es uno de los principales artífices, se apodera de nuestro mundo y nos transforma en una dictadura mundial. Vamos con otro video. Highly efficient machine that combines military, diplomatic,
intelligence, economic, scientific, and political operations. La máquina de guerra sionista se sigue expandiendo. Ahora promueven un sistema de vigilancia total para tener nuestra ubicación las 24 horas del día. ¿Para qué quieren la ubicación? Que te lo diga el CEO de esta empresa. When it's necessary to scare enemies and on occasion kill them. No existe misión más noble del ser humano que sabotear la dictadura mundial que nos quieren imponer. Tenemos que estar unidos. Bueno, esta denuncia viene desde tiempos de Kennedy. Sí. Él denunció estas sociedades secretas y eso, sin lugar a duda, que le costó la vida. Y tenemos otro video respecto de lo mismo, para cerrar el tema. La Fundación Clinton es sin duda la familia de crimen organizado más grande que yo conozca. Por ejemplo, Hillary Clinton recibió fondos de los rusos para facilitar la venta de uranio estadounidense a Rusia. Ella tomó dinero de los saudíes para vender Siria y Yemen a Arabia Saudita y para justificar a ISIS y para proteger a ISIS. Hillary Clinton es probablemente la política más corrupta en toda la historia de Estados Unidos desde Lyndon Baines Johnson. Y como secretaria de Estado, el dinero fluiría hacia la Fundación Clinton y el apoyo de Estados Unidos se otorgaría. Y por cierto, la verdadera razón por la que tenemos miles de bases militares no es para demostrar poderío militar, son plataformas de apoyo para el contrabando. Así es como la CIA trafica oro, armas, drogas, dinero en efectivo y niños pequeños para las élites de los Estados Unidos. La guerra es un lucrativo centro de beneficios, no solamente por el petróleo. La guerra produce partes de cuerpos, produce huérfanos, produce toda clase de bienes humanos que luego pueden ser traficados. Y los bancos dependen de la guerra y las drogas para su flujo de efectivo, para su liquidez. Si este tipo de videos te gustaron, te invito a que me sigas, ya que estaremos subiendo contenido del que no muchos se atreven a hablar. María Cecilia. Bueno, lamentablemente es una realidad que mucha gente no ve, porque el sistema te tiene tan cabeza gacha pensando en cómo llegar a fin de mes que no tienes tiempo para ver otra cosa que no sea tu diario vivir, tu metro cuadrado, que tu familia tenga lo necesario para subsistir. Eso es el sistema. No es otro. Mantenerte esclavizado. Mantenerte útil al sistema. ¿Cómo? Siendo un peón más en una maquinaria que funciona perfectamente para ellos, no para nosotros. Y cuando hay quienes despiertan y cuestionan y preguntan y denuncian, ¿qué pasa? Muere en algún accidente y lo desaparecen. El sistema te quiere obediente. Por eso te construye desde que estás en el colegio. Una de las cosas que no ha cambiado en 50, 60, 100 años es el adoctrinamiento que recibimos en el colegio. Porque no te enseñan, porque te pasan la historia como ellos quieren que tú la recuerdes, no como verdaderamente fue. Y te adoctrinan, ¿para qué? Para que seas un operador y un obrero útil al sistema. Que te endeudes, que vivas lleno de deudas, ¿para qué? Para que no levantes la cabeza y veas lo que está pasando. Porque tu única preocupación va a ser llegar a fin de mes y que tu familia y tu entorno esté bien. Punto. Hasta ahí. Y mientras no cuestiones, estás perfecto. Pero cuando levantas la cabeza y lees y te informas y cuestionas, entonces eres el problema. Así de simple. Claudio. Sí. Y el video se denunciaba lo que son las guerras y las bases norteamericanas. Las guerras son para el tráfico de drogas, de órganos principalmente, y de oro y cosas así. O sea, lo más nefasto, solo dinero, y dinero de la manera más despreciable, realmente.
Bueno, aquí tenemos, para terminar la temática, compartimos un interesante objetivo de los incendios que hemos visto en todas partes del mundo, en distintas partes, que creo que es una de las formas de cómo se están apoderando Argentina con los incendios allá que hemos visto en la Patagonia, grandes incendios en España y en distintos lados, que forman parte de la agenda de 2030. Los 4 objetivos principales de los incendios que se están provocando por todo el mundo con armas de energía dirigida hacen creer a la gente que el cambio climático es real, catastrófico y devastador, que exige adoptar medidas draconianas, similares a la del COVID. Borrar del mapa grandes extensiones de terreno dedicadas al cultivo, con lo que a las postres se provocarían hambrunas. Instalar en los terrenos calcinados parques energéticos verdes, es decir, hacer negocios multimillonarios. Y por último, forzar a la gente que abandone las zonas rurales para que emigren a las grandes ciudades donde sean más fácilmente controlables. Bueno, ahora, María Cecilia, ¿quieres agregar algo antes de entrar en el tema espiritual? No. La verdad es que no. Bueno, entonces vamos a ir a compartir un importantísimo mensaje relativo a los tiempos que estamos viviendo al final de los tiempos. Vamos con el mensaje. El mensaje es Adoniesis y los dibujos divinos. Soy Adoniesis, escúchame. La metodología divina que pone en la tierra al Dios de vuestros padres y al comandante de los ejércitos que han elegido la hermandad y todas las almas que desean servir a Cristo es una metodología completamente a la antítesis de vuestra racionalidad humana. Una metodología para haceros comprender las leyes del universo, la realización del espíritu, la evolución del alma y tu inteligencia para poder alcanzar las dimensiones estelares de la tríada superior y así viajar en el cosmos y ser portadores de verdad, justicia y amor. La metodología del Padre, como bien explica mi hijo iniciado, Marco Marsili, coordinada por mi siervo, el escritor Giorgio Bongiovanni, les explica claramente, con evidencia histórica, física y tangible, cuál es el proceso para llegar a mí, ser mi siervo y también ser consciente de la verdad del tiempo, de todos los tiempos. Lea atentamente la historia de Moisés, quien levanta la serpiente en el desierto para salvar a su hijo, para salvar a su pueblo del veneno de las serpientes. Lea también a Cristo, recordando este pasaje de Moisés para hacerle entender que es necesario que él también, Cristo, resucite en la cruz para salvar a sus hermanos. La salvación se produce mediante el sacrificio, el sufrimiento, la muerte y el renacimiento. La salvación no se produce mediante la violencia, la fuerza o la guerra. Se produce mediante el amor, el perdón, la venganza, la tolerancia, la humildad y el servicio. La violencia ejercida sobre la guerra tiene como objetivo purificar, defender a los débiles del usurpador, el tirano, pero no proporciona salvación en el espíritu. La guerra, violencia, la legítima defensa libera temporalmente lo indefenso y las injusticias en la materia. Lea atentamente el tratado escrito por el discípulo Marco Marsili y lea también los mensajes relacionados y comprenderá. Siempre estoy cerca de ti. Paz. Adoniesis, 24 de julio del 2026, Giorgio Bongiovanni. Justamente, y aquí trae adjunto al mensaje el artículo escrito por Marco Marsili, La lógica irracional de Dios con sus profetas, y que se refiere justamente a la salvación.
Por lo largo del artículo vamos a compartir una parte, pero nos comprometemos a continuar en el próximo programa este interesantísimo artículo. La salvación espiritual del hombre no depende exclusivamente de sus planes. De hecho, incluso sus mejores intenciones, aparentemente positivas según la lógica humana, pueden ser desconcertantemente revocadas a manos de aquellas fuerzas espirituales que gobiernan la existencia humana, por la voluntad de la inteligencia divina. No es el hombre quien establece el camino de la evolución, de la liberación y la salvación. No es el hombre quien decide qué gesto puede borrar sus pecados y reconciliar lo que ha pervertido con sus acciones negativas. El hombre tiene la facultad de reconocer el mal, arrepentirse, invocar la misericordia, confiar en la providencia y cooperar con la gracia, pero no puede generar su propia redención por sí mismo. La redención no es una obra de autosuficiencia humana, es un don que nos precede y que abre el camino a la verdadera libertad. Dios conoce las heridas y potencialidades del hombre más profundamente de lo que el hombre se conoce a sí mismo. Dios conoce el principio de su caída, el abismo de sus consecuencias y la medicina capaz de llegar a su raíz. El hombre no conoce la cura para curar, porque él mismo es la causa de su enfermedad. Sin embargo, no es raro, ya sea por ignorancia, miedo o arrogancia, el paciente rechace el tratamiento porque no entiende la ciencia del médico. Entonces duda, pregunta, intenta discernir, hasta que llega el momento en el que siente la necesidad de confiar en aquel que es el arquitecto de la vida, el arquitecto de un diseño que desde la perspectiva humana puede aparecer como un entrelazamiento indescifrable de luz y sombra. María Cecilia. Al no comprender los designios divinos, no vemos que las aparentes contradicciones en realidad contienen una ciencia superior, una sabiduría de otro mundo invisible a nuestros ojos, donde lo que parece privación preludia ganancia futura, lo que parece elevación de preludios descendentes y lo que parece aniquilación no es más que una muerte simbólica que guarda la semilla de la vida verdadera. No estamos llamados a considerar razonable lo que es contrario a la verdad, a la justicia y a la caridad. Pero cuando hemos reconocido la voz del Señor, estamos llamados a seguirla, porque es vano anteponer nuestros planes razonables a su voluntad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Cuánto el cielo vence a la tierra, cuánto mis caminos anulan tus caminos, mis pensamientos anulan tus pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Y la palabra que salió de la boca del Señor no quedó sin efecto, sin haber obrado lo que desea y sin haber cumplido lo que fue enviado. Ezequiel 55, 11. El sentido teológico, la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Una fe que desprecia la razón corre el riesgo de convertirse en superstición. Por otra parte, una razón cerrada a la trascendencia se atrofia porque rechaza todo lo que no puede contener y por tanto permanece paralizada e impide la evolución humana. Nuestra inteligencia no es la medida absoluta de la realidad. Por eso la confianza es el componente esencial de la fe. La fe no aniquila la inteligencia, sino que la conduce a su propio límite y le enseña la humanidad necesaria para superarla.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu inteligencia. Proverbios 3:5. San Ignacio de Loyola enseñó a sacrificar el propio juicio intelectual en obediencia. San Juan de la Cruz habló de la noche del espíritu, donde el intelecto debe permanecer en la oscuridad para permitir la entrada de la luz divina. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, escribió sobre, comillas, seguir ciegamente los caminos de Dios sin intentar comprender, cierre de comillas. Claudio. Cuando San Felipe Neri instalaba a sus discípulos de familias nobles a dar volteretas en la calle o los enviaba vestidos de harapos, quería que se convirtieran en tontos a los ojos del mundo, para liberarse del orgullo terrenal y así ser interpenetrados por la sabiduría divina. Existen numerosos ejemplos sagrados similares a esto. Recordemos que todos estamos llamados a la santidad. La sabiduría divina no es ilógica, es superlógica, no es irracional, es suprarracional, es superabundante y volumétrica con respecto a la razón humana lineal, porque las metodologías de Dios parecen paradójicas si se evalúan solo con criterio efímero, terrenal y secular. Porque lo que es necedad de Dios es más sabio que los hombres, y lo que es debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pero Dios escogió lo que es necio en el mundo para confundir a los sabios. Dios escogió lo que es débil en el mundo para confundir a los fuertes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 27. Mis queridos telespectadores, este tema es muy importante, hablar de la salvación en este tiempo, porque no tenemos que creer lo que nos dicen las religiones. Las religiones que están todas en manos del mal, todas, sin excepción, nos hablan de que estamos salvados prácticamente, que Jesús con su sacrificio nos salvó. Y eso no es exactamente así, digamos. Nos dio una oportunidad, pero hay un juicio. Si hay un juicio significa que hay una evaluación. Quiere decir que no estamos salvados. Es una cosa lógica, 2 dedos de frente. Entonces, tenemos que ser postulantes hacia la salvación solamente por medio de las obras. Vamos a continuar con esta temática muy interesante en el próximo programa, mis queridos telespectadores. María Cecilia. Bueno, en este momento, cuando sabemos que la religión es otra forma de manipular a la gente, tenemos que pensar por nosotros mismos. El texto lo dice claro. Confiar, tener fe es creer verdaderamente y no cuestionar. Dios solo quiere lo bueno y lo mejor para ti. Pero tú eres el único que puede decidir creerle a una religión que te pide un diezmo, que te obliga a hacer ciertas cosas, o que te hace creer que un genocidio está bien porque es autodefensa, o seguir las reglas básicas que nos dio Cristo, que son los mandamientos, donde matar es un pecado. Y no solamente matar seres humanos, matar la vida. Pensemos, si verdaderamente somos creyentes y creemos en Cristo, las religiones no entran allí.
Las religiones fueron creadas y hechas ¿para qué? Para manejar al ser humano, para controlarlo, para decirle qué es lo que tenía que hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero todos sabemos lo que es bueno y es malo. Él nos dio 10 mandamientos y un último muy importante: que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó, sin distinción, sin raza, sin color. Así de simple. Claudio. Bueno, mis queridos, podríamos hablar una hora de este tema, digamos, pero tenemos que terminar el programa. Vamos a continuar esta interesante temática en el próximo programa, mis queridos. Es una promesa, un compromiso. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana aquí en su programa Verdadera Justicia desde Gibelatán TV. Muchas gracias y muy buen día.